ese jueves 13 de febrero. Y abrimos con esa canción a propósito del Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante. Y yo agregaría a propósito de que es un día antes del 14 de febrero, que es Día del Amor y de las parejas. Así que no diré nada, pero habrán señales. Pero hoy también es Día Mundial. Qué buenas canciones. Pero hoy es, sí, pero muy temprano. Hoy es Día Mundial del Soltero también, y ahí sí me inscribo. Y Día Mundial de la Radio, un medio que revolucionó la historia de la humanidad, que aceleró los procesos políticos, que dominó el siglo XX. Las grandes dictaduras surgieron y se impulsaron a través de la radio, y que hoy, entre codazos y zarpazos en medio de la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales y todo esto, pues trata, y todavía lo logra, de mantener su vigencia y su espacio. Así amanece República Dominicana el día de hoy. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson, y ustedes que nos sintonizan el día de hoy. Gracias por permitirnos entrar con Dios a sus hogares. En el día de hoy, pues podemos señalar que ayer el presidente Donald Trump dijo, y está haciendo simplemente lo que dijo en campaña que iba a hacer, que iba a terminar la guerra de Ucrania rápidamente y sin consultar a nadie, porque evidentemente él entiende, y así es que no tiene que hacerlo. Pues llamó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y duró nada más y nada menos que 1 hora y media hablando con Putin. 1 hora y media. No dijeron cuántos minutos habló con Zelensky después de esa llamada, pero a raíz de esa llamada y en sintonía también con que el secretario de Estado, el secretario de Defensa de los Estados Unidos se encuentra en la cumbre de la OTAN, donde por cierto dijo que Ucrania no va a entrar en la OTAN, pues entonces se ha hecho un gran avispero a nivel de los socios europeos en esta contienda que nunca debió ser y que por cierto cumplirá el próximo 24 de febrero 3 años de guerra. En el día de ayer España, Francia, Polonia, Italia, la Unión Europea y Ucrania, porque por suerte Ucrania todavía tiene voz en esa guerra, dijeron que no lo pueden dejar fuera, dijeron que no habrá paz justa ni duradera sin la participación de Europa y sin el acuerdo de Ucrania. Y evidentemente Trump ni se inmuta ni se da por enterado de eso. Así está la resolución de esta guerra, pero al final son muchos más los que quieren que de alguna u otra forma haya paz en un conflicto que innecesariamente se está librando y donde cientos de miles de inocentes están sufriendo. En el plano nacional, y es muy preocupante la noticia, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. El director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, general Emmanuel Sufrón Tamayo, señaló ayer que ciertos desaprensivos tienen la práctica recurrente en horas nocturnas de nada más y nada menos que poner rayos láser a los aviones que están en la fase de aterrizaje. Además está decir que eso puede causar una perturbación visual que afecte contra la capacidad real del piloto de hacer un aterrizaje en condiciones de profundidad y nocturnidad, y evidentemente que compromete la seguridad aeronáutica de la República Dominicana. Aquí no hay videos pidiendo excusas que deban de resarcir esto, ni no lo voy a hacer, ni entrega con nadie. Aquí lo que hay que realmente actuar con contundencia. Y si la ley no lo permite, pues ahí el PRM tiene su congreso súper aplastante que modifique la ley donde la tenga que hacer. En otro plano, otra vez, porque es recurrente en esta república, escuelas, en este caso del Cibao, en este caso de La Vega, las comunidades de Sabanagüey, Latina, Ranchito, denuncian lo que siempre está pasando, que se están haciendo fumigaciones que comprometen la salud de los niños y niñas en los planteles escolares. Fumigaciones en los diferentes cultivos de arroz que están cerca de las escuelas. Habría que ver también desde la lógica de la planificación y el ordenamiento urbano, rural, si esas escuelas debieron estar ahí, aunque esa es otra discusión. Pero qué bueno que se estén haciendo los aprestos del lugar, que el ministro saliente, que de repente le ha dado un ánimo enorme por concretar acuerdos a apenas días de dejar el cargo, cuando debería estar realmente, más que haciendo acuerdos a futuro y amarrando al próximo titular, debería estar realmente pues organizando la casa para pasarla tranquila, sin ningún problema. Pero lo importante es que se le busquen soluciones. Como soluciones también planteó el día de ayer, el PLD, su secretario general Johnny Pujols, cuando negaba la difamación, lo que se le está planteando de que el PLD está detrás de una supuesta campaña de difamación contra algunos periodistas que se han visto, pues, sus nombres
manchados y señalados en esta serie de cuestionamientos que se está haciendo a los manejos de fondos por parte del USAID en República Dominicana a través de diferentes organizaciones en el país. El secretario general del PLD dijo, eso es una campaña, y eso sí es una campaña. Decir o pretender asociar al PLD con esas acusaciones es un exceso y una barbaridad, señaló el secretario Johnny Pujols. Y finalmente, para buenas noticias, el Banco Central, el día de ayer en su encuesta de fuerza de trabajo continua, señaló, preocupante el dato, sobre todo de cara a la sostenibilidad de la seguridad social que tanto pensamos en el sistema de pensiones, que nada más que el 54.8% de la población dominicana es informal. Entonces, si uno de cada dos no está en una nómina regular y no contribuye y no cotiza, usted se puede imaginar de qué estamos hablando en sostenibilidad y en seguridad social. Pero sin embargo, esta tasa decreció con relación al año anterior, así como también el ingreso real, es decir, aumentó 7.1 y la pobreza monetaria bajó sobre los 4 puntos. Así amanece República Dominicana. El día de hoy estaremos viendo estas y otras noticias aquí en Despierta con CDN. Buenos días, día de la radio. Yo todavía considero que es el medio más emblemático y más interactivo a nivel de comunicación. Vi una declaración de la presidenta de los locutores, no recuerdo su nombre ahora, muy bien hilvanado. Hay un espacio pagado del Grupo Medrano a propósito de la fecha. También Santiago, de ella sí me acuerdo, Águeda Alejo, que es la presidenta de la Asociación de Santiago. La radio, señores, que también le caen arriba los vaticinios de extinción con la nueva tecnología. Usted sabe que existe la radio Garden, ¿es que le llaman? Que por ahí por internet, pero se mantiene el concepto de la cabina, del micrófono, la radio. Mire, brevemente, abuelo de párrafo, 3 cosas. Quiero rescatar una denuncia, vamos a decirle así, que hizo Fernando Quirós ayer, era el coordinador de la mesa de diálogo por el autismo. Dice el colega Quirós que los CAICH, los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, recuérdense que trataba el autismo, el síndrome de Down, la parálisis cerebral, y que doña Cándida, la esposa de Danilo, Montilla, cuidó con mucho celo. Dice Quirós que están desbordados, totalmente desbordados, y hay una fila en lista de espera de 3.234 familias que están esperando. Y él lo detalla ahí. Dice en el CAI Santiago 1.201, en el de Santo Domingo Este 578, San Juan 296, terapia de habla y lenguaje. Ahí él detalla también cuáles son las terapias que están pendientes. Atención a eso. Ayer el presidente inauguró lo que había prometido que iba a hacer en la semanal de diciembre del 23, Unidad de Intervención Terapéutica Territorial, pero eso no ha funcionado tal cual se prometió. Recuérdense que el CAI, el despacho de la primera dama, se desentendió, lo mandaron a Salud Pública lo rebotó a Educación, diciendo que es un integral, nos manejamos, educación, porque ahí es que están los cuartos. Y miren cómo están los CAI desbordados. Tan buen gesto, tan buena iniciativa. Ojalá que se mire un poquito más hacia allá. Lo otro es el turismo, 1.155.484 visitantes en enero. 8% más que en enero del 24. Eso me da una proyección de 13.800.000. Es decir, que David Collado va para 14. Él debió decirlo ayer, voy por más, voy por 14. Él me imagino que no estará hasta el 28, pero este año podría también implantar una nueva marca. Y lo último es lo que decía Federico Jovine. Es una pena porque eso lo dijo uno desde el primer día. La guerra insensata, dijo el Papa desde el primer día, una guerra que no debió ser, la de Ucrania. La guerra insensata. Ahora resulta que ayer en una llamada de 1 hora y media de Trump a Putin y después otra a Zelensky, ya dice, ya se va a resolver el problema. El ministro de Defensa o el secretario de Defensa de Estados Unidos anda por allá y dijo que es no realista que Ucrania quiera volver a la frontera del 14, lo que quiere decir que a Rusia hay que dejarle lo que ocupó.
y dice que tampoco tiene sentido que Ucrania pueda ingresar a la OTAN. Y entonces, esos no eran los dos objetivos. Dijo Trump ayer y que una guerra ridícula. Si yo hubiera estado ahí, eso no comienza. Y efectivamente, lo que había que tener sentido de la realidad, porque 15 días después que comenzó esa guerra, el 22 de febrero del 22, se reunieron en Turquía los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Ucrania y acordaron 15 puntos, vamos a resolver esto. Y la Unión Europea dice, no, vamos a pelear. Ahora Trump mandó al secretario del Tesoro que está allá y que para que le den un aval, que Estados Unidos ha invertido 350.000 millones en esa guerra y no le ha salido nada. Que le den la tierra rara, que le den todo. Qué pena. Y ahora lo que están bregando es a ver si Zelensky no queda preso, porque esa es una de las posibilidades. Buenos días, señoras y señores. Una pena, una guerra insensata, que lo dijo el Papa del primer momento. Una guerra que nunca debió ser. Bueno, hablando de situaciones difíciles, porque tal y como comentan mis compañeros, hoy el mundo está asistiendo también al momento en el que se desarrolla la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ahí ya llegó el secretario de Estado Marco Rubio, también va a asistir J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y Trump es el que va a marcar la pauta de esta cumbre de seguridad que alberga a más de 60 líderes de varios países, entre ellos, por supuesto, Europa y grandes potencias. Hay una información de último minuto que ya está confirmada por varios medios de comunicación y agencias de noticias. Vamos a mostrar para ustedes algunas imágenes y tienen que ver con un coche que ha embestido a un grupo de personas en Múnich, específicamente en esta ciudad en donde se desarrolla la conferencia de seguridad en las próximas horas. Las víctimas participaban en una manifestación cuando fueron atropelladas. El conductor fue detenido. Se habla de que otra persona que iba a bordo del vehículo, esto es información, repito, preliminar, en pleno desarrollo, habría sido abatido por la policía. El incidente, repito, ocurre mientras se inicia esta conferencia de seguridad que pretende marcar también un camino para la paz en la invasión a Rusia. Las imágenes son, repito, provenientes de usuarios de redes sociales que ya han subido la información. La policía de la capital bávara indicó que el conductor ha sido detenido. El servicio de bomberos ha confirmado que al menos 20 personas están heridas, algunas de gravedad. El alcalde de la ciudad se ha mostrado profundamente conmocionado por este suceso. Lamentablemente, entre los heridos, se dice de manera preliminar, había niños. Medios locales están indicando que el automóvil que llevó adelante esta embestida es un vehículo tipo Mini Cooper y las personas que estaban manifestándose, algunas de ellas pertenecían a un sindicato. Las ambulancias llegaron al lugar de manera rápida y, repito, es una información que está en pleno desarrollo. Los países europeos están exigiendo, ojo con esto, Nelson, tener una voz cantante en las negociaciones ahí entre Rusia y Ucrania, porque parece que se quedaron viendo hacia los lados cuando se desarrolla esta llamada de 1 hora y media y el señor Trump con el señor Putin dice, vamos a resolver esto. Después de que se pasó 1 hora y media, llamó al señor Zelensky, quien ya unos días antes había tenido una conversación sobre el asunto de las tierras raras, ¿no?, de Ucrania y sobre el potencial energético que podría significar Ucrania para Estados Unidos. El que paga es el que manda. Esa es una frase que hemos estado escuchando mucho en estos días. El que paga es el que pone la batuta, porque definitivamente en una guerra compleja como la que ha tenido Ucrania con Rusia, el recurso económico es fundamental. Europa, que ha puesto recurso económico, pero según Trump no es suficiente, también resiste el efecto de la guerra sobre la economía de cada una de sus naciones. Y ahora, repito, están pidiendo tener una voz en estas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Yulisa, buen día. Bueno, buenos días, 7:19 de la mañana. Esa va a ser la noticia del día y probablemente con la que cerremos el fin de semana, el fin de la guerra, cuando se ha instalado definitivamente y ha decidido el sheriff del mundo, Donald Trump, que así será. Ayer nosotros hablábamos de la conversación del presidente, del señor Marco Rubio, y además del zar de la Seguridad Nacional, y decíamos que el presidente Zelensky le había manifestado ya a Trump que estaba en buena disposición de concluir con la guerra de Ucrania y que él dijo, no tengo inconveniente en ceder los terrenos o la zona
territorial que hace frontera con Kiev. Y se hablaba también de la zona del Donbass, que ya eso es prácticamente terreno perdido. No desde ahora y no con la guerra de Ucrania-Rusia, sino desde hace ya unos años, porque esa es una zona que decidió prácticamente independizarse. E inclusive el idioma corriente pero no oficial es el ruso. O sea que Zelensky ya veía lo que era la crónica de una muerte anunciada, pero no es lo mismo ver la verdad con fondos que sin fondos. Y ahora la está viendo sin la ayuda económica de Estados Unidos, porque Trump dijo, Estados Unidos no va a financiar guerras de nadie y no nos vamos a meter en guerras que no son nuestras tampoco. El servicio de Estados Unidos para Ucrania y Rusia ahora va a ser intermediario para que esta guerra termine y que los muertos dejen de ponerlos los inocentes. Y parece que así será, así ha sido, y el que manda paga, como decía Catherine hace un momento. Y como el que manda paga, en El Salvador también, ayer ha ocurrido algo interesantísimo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha pedido a sus congresistas, porque él también, como en República Dominicana, tiene su congreso, y dijo, se acabó el financiamiento público para los partidos políticos, porque cogen del gobierno, cogen del sector privado, cogen del narcotráfico, cogen de todas partes. No estoy hablando de Santo Domingo, estoy hablando de El Salvador. Lo que pasa es que las realidades en Latinoamérica muchas veces se repiten. Y ha dicho Nayib Bukele, como no se puede hacer que los partidos políticos renuncien al financiamiento privado, el que se le va a quitar es el público. Y se ha iniciado los aprestos ya en el Congreso. Ayer se daban los toques finales para modificar la Constitución con el objetivo único, decían ellos, de eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Esto puede empezar por El Salvador y será tal vez el inicio de una conversación que podría darse en otros países. Se inició en El Salvador el financiamiento público, al igual que en República Dominicana, para terminar con el involucramiento del dinero de las maras, de la delincuencia, del narcotráfico en los partidos políticos. Sin embargo, no hubo manera en esos congresos mixtos de que se quedaran solamente con el financiamiento público y sacaran el otro financiamiento. Y aunque esa era la conversación a la que se había arribado y el acuerdo en el que se habían comprometido, pues simplemente a la hora de la verdad, a la hora de decidir qué se ponía en su Carta Magna, lo dejaron todo. El público, el privado, el de todas partes y el de poca supervisión. Ahí están todos, y dice Nayib Bukele que llegó el momento de enderezar la situación de los partidos. Veremos qué sale de eso, pero puede ser una conversación que parezca equivalente a una que debe tenerse en República Dominicana. El COVID ha vuelto a sacar la cabeza, a levantar la mano y a decir, no olviden que estoy aquí presente. Mucha gente con COVID en República Dominicana. El COVID es el virus que nunca se fue, que vive permanentemente aquí desde la pandemia, pero al que le hemos perdido el rastro y el interés desde hace mucho tiempo. Pero en este momento hay mucha gripe y probablemente de esa cantidad de virus que circulan en República Dominicana, muchos están dando muy duro a la población infantil. Usted que tiene varios síntomas, sepa que podría tener nuevamente COVID y que eso todavía se contagia, el COVID, aunque le hemos perdido el respeto. Vamos a ver las portadas del Caribe CDN. Carolyn Cuevas está lista para contarnos cómo amanece el país. Buen día, Carolyn. Buenos días, iniciamos rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con turismo, y es que ese rubro se encamina casi a los 14 millones de visitantes en 2025. El ministro David Collado destaca la alianza público y privada para el crecimiento del sector. En la diplomacia internacional, Vladimir Putin y Donald Trump acuerdan iniciar un diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania. En las económicas, El Caribe destaca el informe del Banco Central que cuenta sobre la tasa de desocupación abierta que se sitúa en 4.8% al cierre de 2024. Cerramos portada con la primera dama Raquel Arbaje, que encabezó una actividad por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En la contraportada hablamos de deportes y de las Chivas de Guadalajara, que eliminó a Cibao FC, avanzando a octavos de final en la Copa de Campeones al vencer 4-1 al combinado naranja en México. Pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde puede usted informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la posición del jurista Alberto Fiallo, que dice que la Junta Central Electoral debe acatar la sentencia de candidaturas independientes y no regularlas.
Continuamos con la policía de Haití, que mató a varios miembros de bandas en un alegado intercambio de disparos. Y en esta publicación de CDN les invitamos a conocer qué es un accidente cerebrovascular o ACV. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo tiempo. Vamos al tiempo en la antesala del fin de semana, en víspera de San Valentín. Jim Suriel y el reporte. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las últimas 24 horas hemos tenido el incremento de las ráfagas de viento en República Dominicana por la influencia de un sistema de alta presión con su centro en el Océano Atlántico. Esas ráfagas, llegando desde la región marina hasta nuestro país, se han sentido sobre todo hacia el este, hacia el noreste y hacia la región norte. Pero algunas ráfagas ocasionales se han desarrollado hacia el sur, hacia el sureste y hacia la cordillera central. Seguiremos así con estas ráfagas durante los próximos días y hasta el fin de semana. Pero también el mismo sistema de alta presión ha impulsado oleaje anormal para la costa atlántica desde la isla Saona hasta Montecristi, con una altura entre 6 a 9 pies de altura. Igualmente permanecerá este oleaje irregular hasta el fin de semana. En tanto, una baja presión ubicada en aguas del Mar Caribe se ha encargado de impulsar marejadas hasta la costa caribeña. De manera especial, desde Santo Domingo hasta Pedernales se espera una altura entre 6 a 8 pies. Mientras tanto, durante los próximos días vamos a permanecer bajo la influencia de una vaguada, los vientos húmedos y desde hoy generando más periodos lluviosos en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bien, parece que habrá oleajes fuertes en las costas de esta media isla. A la pausa. Vamos a ver sus comentarios en la red social Facebook. Allí tempranito nos saluda Norberto Sosa. Hola Norberto, él está en Santiago, Ciudad Corazón, un abrazo. Dice, declarada marca ciudad en Fitur. Sí, eso fue algo importante, algo bonito. Saludos a toda la gente de Santiago, a la gente que trabaja en el monumento, a la gente de Visit Santiago, que además nos regalaron nuestros pines que tengo ahí de lo más bonito. A ver, ¿cuándo nos lo ponemos, Nelson? Catherine, con esa declaración tengo dos. En Madrid podemos iniciar nuestra independencia. Claro, por favor. ¿Inicia qué? Nuestra independencia. La independencia de Santiago. Sí, la independencia del Cibao. Ustedes no tienen playa para No independizarse. importa, la de Puerto Plata de nosotros, tú no sabes. Claro. Hablen con paliza. No te preocupes que ya Puerto Plata es Palice nuestro. 1. Palice Mire, 1. todo en hierro el madero, dice, es el usuario, esta persona, dice, buenos días, a Dios que nos proteja de tantas desgracias, amén. Mario Rosario está con nosotros, Pedro Celestino Rodríguez también. Ojalá que haya paz en Ucrania y Medio Oriente. Amén también. Héctor Franco dice, buenos días, excelente mensaje del conceptualizador. Pero el emisario no califica, solo hay que recordar su 97.3% del oro aquel. Creo que el pretendido sucesor al trono hubiese sido un mejor actor. Hoy hay una guerra, no la de Ucrania o Gaza, es una guerra de corbatas rojas. Más o menos. Sí. Eso acercándonos a San Valentín ahí. Una cabeza de playa que hemos tirado. A ver si alguien se apiada de nosotros. No, a mí no me metan en ese paquete. Quédate No. tú ahí. A mí Bueno, siga, compañero. Dice que el Víctor Reyes está conectado, también Guadalupe Graciano desde Los Negros de Asua, también Francisco Marte que dice, el COVID, al igual que la corrupción, vinieron para quedarse. Que no nos contaminemos de la corrupción, como nos contaminamos, no entiendo qué comenta por acá. Yulisa está sencilla y elegante, comenta Francisco. Catherine, Dios los bendiga, amados, un abrazo, gracias Jocelyn. Robinson Díaz dice, colmado Adriano en Sabana Larga de Ocoa, activo con el delivery desde las 6 de la mañana. Pero de las 6. Es una cuña. ¿Es el de ayer? A mí me encanta. No. porque Y el de antes de ayer. No, es ya. el Pues no es mismo. Sabana Larga de aquel lado, si era Sabana Larga de Ocoa. Él sabe que yo lo voy a leer y le voy a dar su payolita. Está bien. Ya, le dimos ayer una. Miren, porque usted se para a las 5 de la mañana, nosotros lo leemos aquí. Claro, y colmado, para ponerse colmado Adriano, de- dele para allá, siga adelante, pónganos todos los días, eso sí. Esto es quid pro quo. Sí, vamos a sacarle un cantico al colmado Adriano porque ya es fijo Ya diariamente. fijo.
Cristian Segura dice muy buenos días y bendiciones. Felicidades de Santiago Villa Olímpica. También Frías Antonio Francisco. Buen día a todos. Duré 2 semanas sin ver SDN. Tenía problemas con mi señal. Y bueno, un abrazo. Dice que en cualquier país aplican las leyes. Dicen así será y así se hace. Pero en nuestro país no se hace ni se logra nada. Sobre préstamos, obras sin fecha de terminación. Raúl Valdés, buenos días, bendiciones para todos. Buen trabajo. Hablando de obras sin terminación, me hubiese gustado ver el trabajo que está haciendo la gente del Listín Diario sobre el hospital de Pantoja, porque le están haciendo seguimiento y parece que ya les dijeron que ahora es que viene la licitación. Ahora es que viene la licitación. Así que me hubiese gustado ver esa información antes de que entrevistáramos acá al amigo ministro Carlos Bonilla. No le hicimos esa pregunta, Nelson, no teníamos... Él habló de los hospitales. Sí, él habló de otros hospitales y de las cárceles, mucho, pero no le preguntamos sobre ese hospital. Pero bueno, ya que tenemos la referencia, se ha dicho ya de manera oficial que empezó ahora la licitación, que va a empezar ahora la licitación. María Cristina Rosario Calderón, de acuerdo con Yulisa, indecencia en Santiago. ¿Cómo? Bueno, Carlos Darío Payano Hidalgo nos dice buenos días. Un abrazo también para ti. Y había uno que se me había perdido. Aquí está, Delio Samuel Marmolejo, que dice que Puerto Plata también es santiaguero. Gracias. Son las 7:35 minutos de la mañana. Bueno. Vamos a ir diseñando la bandera para independizarnos. Sigan creyendo que el maco es peje porque está en el agua. Entre las principales noticias que podemos señalar en el día de hoy, los abogados de 5 de los acusados que integran una red que habría explotado sexualmente a 84 mujeres recusaron a las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional bajo el alegato de que carecen de imparcialidad para continuar con la denominada Operación Catleya. Keren Lucas nos informa. La incorporación de la prueba pericial por parte del Ministerio Público es el motivo de la recusación. Los abogados defensores de María Paula Morillo, Óscar Huisén, José Alberto Soriano, Alejandro Arturo alias El Gato y la razón social Hotel Oscar alegan que las juezas incurrieron en una violación procesal al admitirlas. Porque al momento de nosotros desarrollar el proceso en la audiencia preliminar, el juez de instrucción no envió a juicio en su auto de apertura esos discos duros. Cuando verificamos el auto de apertura a juicio, él menciona unos informes, pero no dice que esos informes vienen con un anexo constitutivo de unos discos duros. Por lo tanto, no fueron aportados o aprobados para que los jueces de fondo validaran esos discos duros. Entendemos que hay una parcialidad manifiesta a favor del Ministerio Público. Para el Ministerio Público, solo se trata de una estrategia por parte de las defensas para retrasar el proceso judicial. Porque saben que esta acusación, para todos y cada uno de los imputados, es indestructible, es una condena segura. El fiscal Eduardo Velázquez afirma que con el contenido de los discos duros demostrarán la responsabilidad penal de los 17 acusados de explotar sexualmente a más de 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana. Discos duros en la cual se observan fotografías, conversaciones entre los imputados sobre la actividad ilícita de explotación sexual y de tráfico ilícito de personas. El Ministerio Público y los abogados de los otros 12 imputados no se adhirieron a la recusación contra las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Le tocará a la Corte de Apelación decidir si asigna el caso a otro tribunal. Keren Lucas, CDN. Eso tiene más de 2 años ya. Sí, señor. Sí. De las como todos los casos. Ese fue el caso que fue la Máximo Gómez, me parece. Ahí era que estaba operando. Fue en Gascue. En Gascue, Sí, la Máximo Gómez con Juan Sánchez Ramírez. Esa era la casa de cita de la Maxi de Gascue. Pero como todo... Estaba confundiendo con uno de Santiago también que hubo. Bueno, es que hubo ramificaciones también en la zona norte del país. Quizá lo importante... El tema de las colombianas. Quizá lo importante en este caso, que a diferencia de muchos otros casos, porque el tema de la trata de personas es recurrente y estructural, sobre todo en un país con tantas vinculaciones con extranjeros y turistas, es el tema de que se ha avanzado en términos procesales. Hay una acusación y hay un Ministerio Público que está aportando pruebas para un proceso que esperemos que en algún momento pues llegue a una sentencia en firme. Esta recusación que están haciendo los abogados de los acusados en el proceso se inscribe dentro de los procedimientos ordinarios
de un debido proceso en materia penal. Así que simplemente que dentro del marco de la legalidad se pueda rectificar y se puedan hacer las correcciones y se pueda fallar en lo que realmente tenga pertinencia jurídica, pero que el proceso siga y, como dicen, hasta las últimas consecuencias. Bueno, una recusación es que sea un cancito. 2 años y medio. Eso se llama incidentalismo. Incidentando 2 años y medio, 3. Ya los primeros casos tienen más de 4 años. Y algunos ni siquiera han ido al fondo. Bien. Están en los procesos todavía preliminares, casi 4 años después. Es increíble, uno no sabe qué va a pasar, pero se lo supone. El reto de todo esto es ver cómo queda la conciencia ciudadana y cómo queda la esperanza de la gente en materia judicial cuando estos casos, algunos, no necesariamente el Catleya, que parece que va a tener condena y va a ser condena efectiva, cuando muchos de los casos que tienen que ver con temas políticos, temas de corrupción, pues pasen los tiempos y la discusión es si todos los reenvíos y los incidentes han sido culpa de quién, solicitados por quién o causados por la intervención de quién, porque eso tiene que ver con aquello de la extinción y muchos de los imputados apuestan a que haya una extinción en varios de los casos que se encuentran en los tribunales del país. Esto constituye un reto para las autoridades porque han sido casos muy mencionados y en algún momento identificaron como los casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción. Y es bueno que se entienda, no solo con casos de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la trata, la lucha contra el abuso infantil, casos de todo tipo que terminarán o deben terminar de buen modo para la sociedad y ojalá que así sea. A propósito de eso, hay el caso de David de los Santos, que ha sido un caso muy trabajado por CDN. Fue eliminado, el caso fue ordenado que se reabra nuevamente y que se conozca todo lo que sucedió otra vez. La familia de David de los Santos está clamando al sistema de justicia porque el ordenamiento de un nuevo juicio contra los acusados de golpear hasta la muerte a David de los Santos llegue a ser de justicia o de justicia efectiva. En el caso anterior, cuando se condenaron 3 de las personas involucradas, la familia dijo que habían quedado 2 personas que habían tenido una participación importante, una participación activa, y que estos habían sido descargados. Entre ellos estaban 2 militares justamente. Pues ahora la familia pide justamente que este error en el traslado de uno de los imputados que ha ocurrido durante el día de ayer y que es lo que ha generado el aplazamiento del nuevo juicio contra los imputados de golpear hasta la muerte a David de los Santos cuando estaba bajo custodia en el destacamento policial de Naco, pues no se convierta en una situación recurrente para que simplemente el caso se vaya pateando y esto sea una artimaña de la defensa para que el caso no se conozca. En este momento, los imputados están esperando el ordenamiento o que se conozca, se empiecen a conocer las fases para el inicio del nuevo juicio que no ha iniciado. Y la familia está ahí con el dolor permanente, con su hijo muerto y sin justicia, esperando simplemente porque la sociedad esté pendiente de que el caso de David de los Santos no se quede impune. Hay que recordar que el primer tribunal colegiado condenó con 15 años de cárcel a 2 policías y 30 años a civiles que se encontraban en la celda al momento de la tortura de David, porque todos, como si hubiese sido una película de tragedia, tanto los policías, que fueron 2, como los civiles, que fueron 4, participaron en la muerte de David de los Santos, mientras que se absolvieron a 6 imputados, 2 de ellos que tuvieron una supuesta participación importante y que son los que la familia pide que sean incluidos. Yulisa, yo quería, antes de pasar al tema de David, de los Santos, que no dejáramos de mencionar el caso Catleya, porque tal y como ha ocurrido con otros casos que involucran a extranjeros, yo creo que hay que destacar la labor del Ministerio Público en este sentido. El caso Catleya involucró la participación de decenas de fiscales, hubo un trabajo de fondo, ¿no? 80 mujeres fueron aproximadamente rescatadas, 86.
si no me equivoco. Y los operativos se llevaron a cabo en el Distrito Nacional, pero también en el este, en Bávaro específicamente. Cuando usted se va al detalle de los hoteles que fueron allanados en este tipo de operación, uno empieza a ver un poco la magnitud de lo que había, ¿no? Pero yo creo que el caso Catleya y otros casos de trata de personas no pueden dejar a un lado una ley que se ha dejado dormir o una reglamentación o regulación que se ha dejado dormir con el tiempo y tiene que ver con los alquileres de tiempo corto, los alquileres de renta corta. He estado recibiendo múltiples informes de personas que residen en el Distrito Nacional y que viven en edificios en donde de repente se empiezan a alquilar apartamentos y empiezan a entrar y salir personas que uno desconoce por completo su origen, procedencia y que por la actividad que se puede observar no necesariamente están acogidos a las buenas costumbres, a las buenas prácticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el caso Catleya tiene entre sus medidas de coerción la investigación, por ejemplo, por lo menos a 2 hoteles en el Distrito Nacional en el sector de Gascue. Pero yo creo que la investigación de los casos de trata de personas debe profundamente involucrar una reglamentación de apartamentos o alquileres de tiempo corto para que esto pueda tener otro sentido. Porque ¿cómo usted va a investigar a gente que ya no está en un lugar determinado? No puede hacerlo. Entonces, o sea, la investigación se encuentra con un escollo, pero si se logra determinar algún tipo de regulación que persiga a los dueños de tal o cual apartamento o que le diga a los dueños de tal o cual apartamento, estas son las características que usted tiene que tener para evitar este tipo de cosas, pues entonces podemos también tratar de prevenir uno de los males que afecta a la sociedad y que afecta sobre todo a mujeres, incluso hasta menores de edad, compañeros. Así es un reto, sin embargo hay que reconocer el trabajo que ha hecho. Hay una unidad de la policía que lo maneja una mujer, por cierto, la comandante... Francia. La comandante el Francia. El tema de niños y niñas, explotación sexual. La explotación sexual de mujeres, niños y niñas. Es una labor encomiable. Sí. Esa señora se ve en pocos lugares, sin embargo está en todas partes. Físicamente está todo el tiempo trabajando, investigando y es la responsable, en coordinación con agencias internacionales y con una unidad del Ministerio Público, de todos estos casos que se han encontrado y que cuando se han abierto los expedientes que ella junto con su equipo han investigado, se han determinado que son grandes redes y que se han podido llegar a un punto como este de acusación o de identificación porque ese departamento, ese equipo tiene años dándole seguimiento a redes de trata. Hay que decir que la trata no es una materia fácil de trabajar. Es difícil de probar y en muchas ocasiones las que primero retiran la querella son las víctimas. Claro. Porque además esto supone una fuente económica. Además de que como se considera la profesión más vieja del mundo, no es tan fácil hacer que las víctimas entiendan que son víctimas, porque muchas veces viven de su propia explotación. Y en el caso de los menores de edad, en muchos de los casos, los padres o tutores participan del beneficio de explotar esos niños y crecen creyendo que eso es una vida normal. Entonces, es una materia difícil. Hay que reconocer el trabajo de toda esa gente que está en el sistema de justicia tratando de combatir y luchando porque se combata el tema de la trata y el tráfico. Sí, ya que hemos combinado los dos casos, con David de los Santos, la justicia se puede decir que ha sido diligente, porque eso salió en un año y 2 meses la condena. Sí. Ahora está en otro nivel, pero realmente el Tribunal Colegiado del Distrito impuso una condena. La inconformidad está en los años, en el monto de los años. Y en que dejaron 6 afuera. Y que dejaron gente fuera. Y ojalá que se recoja, porque, como dice Yulisa, se le ha dado seguimiento a ella en particular, a este caso. De por medio está la reforma policial, la situación de los cuarteles, de los destacamentos, los protocolos, los grandes establecimientos comerciales, o sea, y además el trato a una persona con limitaciones personales humanas. Nosotros no nos acostumbramos a eso, ni sabemos identificar
cuando una persona tiene algún tipo de dificultad, ya sea motora, ya sea mental. Y coincido también en el concepto, por eso me confundí de la trata, que pensaba que era el caso de Santiago, porque la primera que fueron a decir no, sáquenos de eso, Sí, claro. fueron la propia víctima que estaba ahí. En el caso de Cataleya, de ahora, de esta parte del Distrito Nacional, no en cuanto a los hechos de la zona este, ahí hay personas involucradas que tienen que ver con el lugar donde se hacían las cosas, que simplemente alegan ignorancia. No, yo lo tenía rentado. No, yo no tenía rentado, yo no eso. sabía. Por eso hablo del tema de la regulación. Sobre Pero, el tema del alquiler. ojo, que no siempre los dueños de los locales son víctimas. Claro, ¿no? A veces eso yo creo que es una pata de esa mesa a la que todavía no se le ha dado el correcto seguimiento, ¿no? Porque tal y como estamos diciendo acá, probar la participación de un sinnúmero de personas en estas redes no es fácil. Las redes de trata se pueden instalar en los países durante años y cuando se empiezan a conocer los detalles, pues ya es mucho el daño que se ha causado a las víctimas, a la sociedad. Y en el caso de las víctimas es, como lo estamos diciendo acá, la presión es tal, la situación de indefensión, además, porque casi siempre pasa que son muy jóvenes, que se les suprime incluso sus pasaportes, que no tienen posibilidad de comunicarse con sus familiares, que esas personas quedan, como quien dice, con este efecto de síndrome de Estocolmo, ¿no? Que empiezan a querer o a empatizar con sus secuestradores, porque es prácticamente de esa manera, porque en muchos casos no conocen otra vida. Muchas mujeres que entran en el tema de la trata de personas y en el tema de la prostitución, en términos generales, en países con vulnerabilidad, por ejemplo, hablo del caso de Venezuela, no conocen otra cosa, son niñas, eran niñas, tenían 13 años, 14 años, y después no conocen otra vida. Entonces, por eso es que es difícil probar, es difícil después lograr condena, y por eso repetimos que es bueno que el Ministerio Público no suelte, no le saque el guante a este tipo de casos. Hay un tema, el del salario, el aumento salarial. El Comité Nacional del Salario no pudo sesionar ayer porque la parte patronal, los empresarios, dicen nosotros no estamos preparados todavía. Nosotros estamos sacando numeritos. Y eso nos remite a lo que decíamos del principio. El presidente puso el tema de sopetón. Mientras nadie lo esperaba, no había sido madurado, consensuado, y es un tema bastante complejo, con múltiples aristas, y que puede afectar al sistema productivo, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Se convocó para una nueva sesión hasta que los empresarios puedan presentar su propuesta de incremento salarial. Desde el principio se podía advertir esa situación. Mucha gente no entendió cuál fue la premura del presidente de la República de hacer la primera puja. Claro, el gobierno es una de las tres patas del Comité de Salario y puede hacer propuestas, aunque no es lo usual. Lo usual es que previamente haya un consenso entre empresarios y trabajadores, cada quien pone su cosa y ahí se comienza a discutir y el gobierno empieza a empujar un acuerdo. ¿Cuál va a ser el futuro de esto? Las centrales sindicales que fueron sorprendidas están envalentonadas un 30% y nunca menos de 20%. Mentira, ellos se van a transar en lo que sea. Pero es lamentable que este tipo de temas salten a la agenda y no se traten con la rigurosidad debida. Yo creo que faltó a la institucionalidad de este tipo de mecanismo que debiera operar cada 2 años de manera normal. Además, la gente se pregunta por qué un 20%, cuáles fueron los numeritos que hizo el gobierno para proponer un 20%, que es casi 6 veces la inflación del último año y 3 veces la de los 2 últimos años. Pero ni modo, ahí está el tema, esperemos que eso beneficie a los trabajadores, también beneficie
a las empresas. Aunque, Federico, yo tengo una cita por aquí de Lenin, de la tenía. Pues es válida entonces, es válida. Es válida. ¿Dónde está la cita de Lenin? Para que tú veas, no lo encuentro. No, aquí está, mis amigos patronos. Los capitalistas pueden salir a flote de cualquier crisis mientras sean los trabajadores los que paguen. Y lo dijo uno que nunca generó un puesto de trabajo. Ni nunca pagó una nómina. Ni nunca pagó impuestos. No tiene la menor idea cómo se construye una empresa. No, es una simple cita. Es fácil hablar así. Mañana se los traigo. Yuli, tú no vas a estar mintiendo en eso, pero se los voy a traer mañana. Carlos Slim, que le dice a los Nobel de Economía que no saben de un carrizo, que ellos nunca han montado una empresa, que nunca han pagado una nómina en su vida. Lenin nunca trabajó. Una quincena no cobró jamás en su vida. Es muy fácil para los comunistas hablar de patronos salariales y burgueses, la palabra que les encanta. Gente que nunca ha pagado una nómina y que nunca ha trabajado un horario de 8 horas, que simplemente sabe vivir del sistema. Lo que uno no... Y eso es una profesión, vivir del sistema. Claro, sí. Lo que uno no se entiende es por qué se tienen que acumular estas presiones sociales innecesarias cuando el propio sistema establece mecanismos de compensación automática. Porque aquí hay indexación por inflación salarial. Entonces, ¿por qué él está acumulando y generando, digamos, presiones, sobrepresiones, año tras año? Y de repente la pregunta es si este 20 o un 30% es un aumento o un ajuste, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes y el tema está, por un lado, los patronos, ¿por qué no lo hacen? Bueno, evidentemente tienen que cuadrar cuentas, pero por otro lado, la supervisión de la autoridad que debe de imponer eso. Pero no lo hace el propio Estado consigo mismo y con su nómina, se lo va a exigir al sector privado. Entonces, ese lastre, ese pasivo, no es solamente el pasivo cuando hablamos de pasivo laboral, no tenemos que hablar solamente de la amenaza que sobrevuela sobre toda empresa de tener que pagar indemnizaciones o liquidar, como usualmente se le llama a sus empleados. Hay otro pasivo pendiente que son los ajustes que tienen que hacerse de manera ordinaria. El problema es que eso es en el papel. La pregunta es si en los números y en la economía y en la sostenibilidad de una empresa con todos los escenarios posibles se puede lograr o no. Porque lo ideal, en principio, para poder pagar salario, en primer lugar, es que la empresa no quiebre. Claro, pero además uno se pregunta por qué no se terminó de discutir el tema de la reforma laboral. Porque en momentos donde se tiene que discutir la reforma laboral, el mismo gobierno, en vez de empujar la discusión de la reforma, y la aprobación del Código Laboral o no aprobación, entonces simplemente dice, no aceptamos menos de un 20% de aumento de salario. Pero señor, usted es el gobierno. Se supone que usted es el que pone el orden. Ponga el ejemplo también. Ponga el ejemplo y hagamos las cosas en orden. Entonces se salta de la discusión del Código Laboral al tema del salario, cuando se suponía que todos estábamos como sociedad y como sectores productivos y consumidores esperando que se diera una decisión en el Congreso con el tema de la reforma laboral. Y vienen y como si lo que no se quisiera es que se discuta el tema del Código Laboral, entonces ahora en vez de eso hablemos de salario. Bueno, los empresarios inteligentemente han dicho, algunos, que pongan el tema de la cesantía también en la mesa. Claro. De este diálogo del Comité Nacional del Salario, porque le resultaría muy gravoso cargar con las dos cosas. Además, no puede ser un número antojadísimo de 20%, como dice el gobierno, 30%, como dicen las centrales sindicales. Eso yo no he visto el primer sustento de por qué debe ser 20 y por qué debe ser 30. El estudio sesudo. Sesudo, un saludo al amigo Andy Navarro. Un 20 incluso sería ruinoso para las pequeñas y medianas empresas. Claro, existe la clasificación y la reclasificación, y hay distintos niveles de salario mínimo, pero un 30 catastrófico, entonces, como plantea la digan central. Es una salonera. Eso no hay quien lo aguante. Eso no, sí, exactamente, eso no puede entonces ser. Se provocaría, así. Nelson, en base justamente a eso, las autoridades tienen que decidir qué quieren. Si que le disminuyan la nómina para que puedan aumentarle a lo que queden, o que haya más puestos de empleo con el salario que tienen, o si hay algún tipo de incentivo para el sector económico para que pueda hacer las dos cosas. Pero subir los salarios a un 30%, mantener la cesantía y mantener la misma
cuota laboral, en cantidad de personas trabajando, esas tres cosas no van juntas. Y el gobierno, en vez de echarle un jabón al sancocho de la discusión de los empresarios, de los comerciantes y de los emprendedores, porque es que esto no se trata solamente de grandes empresas. No, es que las que más sufren son las más pequeñas. Es que se lo va a llevar a todos. Claro. Es que todos van a tener. No se aguanta. Si usted tiene 2 empleados y usted tiene que subirle el salario 30% a cada uno, vaya a ver lo que usted vaya haciendo. Resulta que subir los salarios implica una presión para los consumidores también, porque ¿de dónde van a salir los aumentos de esos salarios? ¿Lo van a absorber las pequeñas, medianas empresas? El que tiene una empresa que solamente tiene 2 empleados o un empleado, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a votar? No, va a tener que transferirle ese aumento a los precios de productos y servicios con lo que se sostiene su operación comercial. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Es que cuando se... ¿Qué tan sesuda es la conversación que tenemos que tener sobre el tema de los salarios, la cesantía y la cantidad de personas que se mantienen en su puesto de trabajo? Cuando el camarada Lenin y todos los barbudos pontificaron en torno a la tomadresa del sistema capitalista, había una gran concentración del capital. Y era legítimo porque habían 4 monopolios de 4 temas y punto, y la sociedad era eso. A medida que hemos avanzado, la pirámide de producción se ha abierto y se ha diversificado. Al día de hoy, la mayor fuente de generación de empleos en la República Dominicana, 1, es el sector privado, y 2, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Claro, cuando vemos esta discusión, cuando vemos a sindicalistas hablando de salarial, e incluso nosotros como ciudadanos, digamos, encarnizamos, visualizamos, o a nuestra mente llega cuando pensamos en salario, 5 empresas en este país. Pensamos en el CONEP, pensamos en fulano, en fulano, en fulano. Los grandes capitalistas. No. Eso genera menos del 20% de los salarios. Cuando estemos hablando de subir un 30%, empecemos por los guachimanes de los edificios, sigamos por las saloneras, sigamos por los que trabajan en la cafetería, y todo el que cotiza en el 80% de los empleos formales de este país, que son de pequeña y mediana empresa, 83 me parece, va a ser impactado, como señala Yulisa. No, pero formales e informales. Formales e informales. Entonces no solamente estamos hablando, no le pongamos sentido de clase y a esta discusión de la perspectiva del gran capital, porque no los grandes empresas pueden aumentar, porque con la economía de escala pueden absorber. El problema son las pequeñas, las medianas y las micro, que se los va a llevar de plano un 30% en la nómina. Sería desastroso. Ahora, si lo pueden probar con un modelo matemático que corra el incremento, bienvenido sea, pero pongan el modelo en la mesa. Pero también un 20 sería desastroso, porque hay otro elemento. Se habla del salario mínimo. Correcto. Pero inmediatamente presiona hacia arriba. Todo. Claro, para mantener el orden jerárquico, entonces presiona todo. Además, se está hablando del sector público privado, sector privado no sectorizado. Ahí no está turismo, ahí no están los cañeros, ahí no está la industria de la construcción. Pero una gente se pregunta, ¿y por qué no mete el presidente el sector privado? No, que se han hecho algunos aumentos. Esa es otra arista que hay que contemplar. Entonces, el asunto, miren cómo ha surgido la conversación entre nosotros. No es tirar como un dado en la mesa ahí. Cayó 20. Claro. No, es bastante complejo. No, el presidente además es economista y él sabe lo que eso significa. O sea, y capitalista. Y, bueno, además, ¿no? Y qué bueno que lo sea. Claro. ¿No? Qué bueno que lo sea. Además, hay algo que hay que ver. Se insiste en que los aumentos salariales no deben ser menores que lo que ha representado la inflación en los últimos años para que se pueda hablar de un incremento real del salario. Pero la inflación de los últimos 2 años no tiene ese dato, no son 20%, no. Para nada. O sea, estamos hablando quizás en términos de 6, 7%. Entonces, bueno, hay que establecer mínimos y máximos. Esa conversación tiene que ser, como dicen mis compañeros, pormenorizada, llevada con detalle, y yo voy a insistir en algo en lo que he hablado creo que desde hace mucho tiempo, que es sobre a quienes representan los sindicatos. ¿Cuántos trabajadores de la República Dominicana se sienten realmente representados por los que hoy dirigen, y con todo el respeto, los grupos sindicales? Yo creo que hay una desconexión absoluta, porque el método con el que se ha llevado adelante la lucha sindical desde hace años ha perdido su sustancia, ha perdido razón, y los representantes de los gremios sindicales están totalmente desconectados de lo que es la masa trabajadora.
Hoy hay una masa trabajadora joven que ni siquiera le interesa un tema de cuántos años va a estar en un trabajo, porque al contrario, lo que quieren es tener la mayor cantidad de empleos para permitir su desarrollo, porque es que ya no quieren quedarse 10 años en una empresa, contemplan el trabajo desde una visión totalmente distinta. Y yo tengo que decir, lamentablemente yo no he visto al sector sindical emplearse a fondo en algo en lo que yo creo que tiene que hacer, que es volver a reconectar con una sociedad de trabajo que cambió, que ya no es la sociedad con la que ellos iniciaron sus luchas sindicales hace 30 o 40 años. Eso está lejos de pasar. Y si no hay legitimidad de los actores que se sientan en la mesa de discusión sobre el tema del código del trabajo, del asunto de los salarios, pues entonces hay patas en la mesa que están tambaleándose. Así es. Dice Copardón que en los últimos años se ha aumentado cada vez que se han hecho aumentos entre un 20 y un 23%. Sí. Y que a ellos no hay que darle órdenes para que aumenten 20%, porque ellos saben cuál es la realidad del país. Pero la mesa de negociación del Comité Nacional de Salarios sabe también cuál es la realidad económica de las pequeñas y medianas empresas y del sector comercial en general. Y que eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, yo termino como el Silvio Veloz Bulbo. Pregunta a un amigo televidente, ¿por qué el presidente de la República puso ese tema ahí, esa pasta de jabón? Yo creo que fue una pregunta que le hicieron, pero él ha podido reservarse la respuesta con el dato. O sea, no fue algo que él le surgió. Y no aceptamos menos de un 20. Claro, pero... ¿Y quién ha dicho que no le van a dar? El presidente ha podido tener una respuesta distinta. Mira, lo vamos a evaluar, pero poner el dato del 20% es lo que hace que mucha gente se pregunte de dónde. No, eso no estaba. El Comité de Salarios se iba a reunir como quiera. Sí. Le correspondía cada 2 años, era ahora febrero, o si no, Abril, en marzo. Pero nadie estaba hablando de eso. No. Y se supone que el presidente de la República, a través de sus ministerios respectivos, tiene datos concretos de cuál es el monto. Yo incluso me pregunto si realmente ese 20 salió de una discusión sesuda entre los ministerios que tienen que ver con el asunto salarial, que incluiría el Banco Central de la República Sobre Dominicana. todo el Banco Central. Bien. Lo que pasa es que también hay un patrón, que es el patrón Trump ahora, lo estamos viendo ahora en Trump, pero es el patrón que se está usando en este país, de negociar aspectos fundamentales que se deberían negociar sobre la base de estadísticas, modelos, números, opciones diferentes, estudios ponderados. No, aquí es como tú señalas, tirar un dado. Lo vimos con el tema del aumento salarial, la negociación que se hizo con los maestros y con los médicos. Fue así, o sea, no, te voy a dar un tanto, no, dame tanto. O la que se hizo recientemente con la semana pasada, la que hizo Ángel Hernández con el tema del bono por desempeño. No, tiene que pasar 70 y le doy el bono. No, 60 y le doy el bono. Ah, pues está bien, nos transamos en 65. En el Estado no se transa. En la economía no se transa. En la economía, cuando es con dinero público, se tienen que hacer los ajustes y los cálculos y las proyecciones sobre la base de números reales, no de aspiracionales. Es lo que la economía y el sistema permita y soporte para que se mantenga funcionando, no sobre lo que yo quiero, porque si fuera por lo que yo quiero, si yo le diría lo que yo quiero, de entrada yo no estaría aquí ahora mismo. ¿Qué discusión? Estuviera en la playa. Pero oye, Federico hace alusión a una discusión mediocre, en la que para que los profesores, en una nota al margen, Nelson, Catherine y Federico, para darle la admisión a los que van a enseñar y darle un bono, oigan cuál fue la transacción, máximo 70 o mínimo 70, y ellos terminaron transando por 65. Pero la ADP pedía 60. Sí. O sea, es que estamos discutiendo. Eso es lo que tienen que pedir, eso es lo que le van a pedir a los niños. Le estamos tirando a lo más bajo. Es que no hay siquiera un nivel medio de calidad que se le quiera pedir a este sistema. Y cuando tú vas, no es solamente el tema de educación. Eso está prácticamente convirtiéndose en un sistema de medida. Decir que a un maestro se le está pidiendo que sea mediocre y que se admita como sistema que sea mediocre. Que los profesores serán mediocres. Pero yo no sé por qué nosotros nos sorprendemos de los resultados que trae eso. Y a esa mediocridad es que le estamos invirtiendo un 4%. Bueno, parece un juego de cartas que se plantaba en 20. Y recuerden, no están hablando de un 70 o un 60% salarial. Ese es el desempeño del maestro. Sí, el desempeño. El premio por la eficiencia, por la y por la calidad. Y entonces baja de 70 a 65
como el si fuera mínimo una era tabla. 70. Pero ahí está el tema, ahí Y está ahora el está tema. en Yo 65. creo que Yo lo que quiero, perdón, eso, Sí. yo lo que quiero que ahora a los estudiantes tendrán, digo un estudiante de estos tigres, que hay muchos, ¿no? Ahora le dice, profesor, si a usted lo evalúan. Pero si usted pasa por con menos, 60, porque yo entonces no. A mí pásenme con menos. Con Claro. menos. Claro. ¿Por qué no? No de idea, que son creativos. No, pero es que les dan. No, Y no, se el que le supone ha dado que- ideas es el ministro Hernández. Claro. Y tú sabes qué es lo peor. No, la ADP. Bueno, la ADP y el ministro Hernández que lo avaló. Claro. Porque eso tiene doble responsabilidad. espalda de un ministro no que va a solamente entrar el que lo la pide, semana sino que el que lo viene. otorga. Para Oye, que no nos metamos en el tema Los de... niños van a decir, entonces usted puede ser mediocre y yo no. En Claro. el tema de la ¿Cómo tú educación, rompieras para la que, excelencia? para que no nos metamos y terminemos con el salario, vamos a la pausa. Debiera existir lo que se llama indexación. Bueno, La existe. inflación es el elemento Claro. nodal para medir. Catherine hablaba de cerca de Del un tema 7, inflacionario, efectivamente. En el 24, 3.35 la Exacto. inflación. Y en el 23, cerca de 4. Suma Son 7. 7%, 7-8%. Un 20 es casi 3 veces Claro. más La inflación. el salario que la inflación. Claro. ¿Y a dónde vamos? Vamos a pausa. El Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a concluir la fase de consulta pública sobre la propuesta del nuevo reglamento que adapta las funciones de ese órgano a las disposiciones de la nueva Constitución. Entre estas, la inclusión del presidente del Tribunal Constitucional como parte del Consejo y el proceso de escogencia del Procurador General de la República. Dicho reglamento, a partir del artículo 40, integra lo referente a la designación del titular del Ministerio Público y 7 de sus adjuntos. Entre los requisitos están información de trayectoria profesional, formación académica, posibles conflictos de interés, declaración jurada sobre su independencia política, certificado de no antecedentes penales. El reglamento indica que el presidente de la República podrá presentar sus postulantes si se completa el quórum de 8 miembros en la primera reunión del Consejo o 5 en una segunda reunión, que no deberá exceder los 5 días entre una convocatoria y otra. Se podrá conformar con 2 o más de sus miembros comisiones especiales para hacer investigaciones específicas sobre cualquier candidato. En ese sentido, los consejeros evaluarán una serie de criterios como integridad, ética y vocación de servicio, liderazgo, trabajo en equipo y discreción, capacidad de análisis, argumentación jurídica y conocimiento del sistema legal, también eficiencia en el uso de los recursos y compromiso con la mejora del sistema de justicia. El procedimiento establece que el órgano tendrá la obligación de difundir las postulaciones y podrá convocarlos a comparecer, aunque no se realizarán entrevistas públicas a los postulantes. Las decisiones serán válidas con el voto favorable de al menos 5 de los 8 miembros que integran el Consejo presentes en la reunión. Se espera que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna este viernes para analizar las observaciones al reglamento, su aprobación y posteriormente iniciar los trabajos de designación del nuevo procurador. Carolyn Cuevas, CD. El Consejo Nacional de la Magistratura está sesionando, ya parece que consensuó su nuevo reglamento, ya es asunto de reunirse para comenzar a trabajar, y una de las primeras tareas sobre la mesa es la del nuevo o nueva Procuradora General de la República. Claro, hay varios jueces que hay que completar de la Suprema, pero la expectativa está puesta ahí. Con nosotros Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJO, Fundación Institucionalidad y Justicia. Este es un tema, pero también hay mucho del mundo político, electoral, jurídico, que ojalá nos dé tiempo para abordar. Buenos días, Servio Tulio, ¿y qué tal si comenzamos por ahí? Bueno, jóvenes, gracias por la invitación. Y por cierto, le di mi queja de que hacía mucho que no me invitaban a este espacio. Y Un hombre Quizá que porque de como yo aquí. estoy Esta relacionado es tu a casa. CDN, ustedes creen como que uno... Un comparte. hombre que es de aquí, que nada Por más eso. tiene que decir voy para allá tal día. Guárdenme tal cosa. No, y Guarden además, el como te café. mencionamos siempre, como Servio Tulio dijo tal cosa, entonces como que tú estás Bueno, aquí con nosotros. Lo que agradezco. No, pero fíjate, lo primero que tendrá que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura es de conocer de algunas observaciones que se le hicieron al reglamento. Por ejemplo, la Fundación ha hecho observaciones. Tú mencionabas cuáles eran los requisitos que tenía que constar el que el presidente como procurador le proponga al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ahí falta uno. Porque si tú le estás solicitando como requisito a los jueces de las altas cortes
y estamos hablando de que el órgano que lo elige es el que elige al procurador, yo creo que deben de ser los mismos requisitos. Para tú ser juez de una alta corte, uno de los requisitos es tú estar al día en el pago de tus impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces yo creo que el que se ha propuesto, el presidente tiene que llevar esa certificación de que esa persona venía declarando ante la Dirección General de Impuestos Internos sus impuestos, como se le exige a los que son propuestos como jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dice el reglamento? No, que el que se ha propuesto y finalmente termine siendo elegido, va a tener que en un plazo de 30 días presentar su declaración jurada de bienes, pero eso es otra cosa. La declaración jurada de bienes, para empezar, eso no es una obligación que la debe de establecer como requisito el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ya eso lo establece la ley de declaración jurada de bienes, eso es para empezar. Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que observar, porque debe de haber una igualdad entre uno y otro. Aparte de que ser procurador general de la República es más delicado que tú ser juez de una alta corte, sobre todo por las incautaciones y el uso de una serie de bienes que como práctica en el desempeño de las funciones que tiene el Ministerio Público, muchos miembros del Ministerio Público usan. Entonces yo creo que ese es un punto. Hay un punto que valdría la pena también observar. Yo creo que no tiene ningún sentido que una persona que, siendo ya juez de la Suprema Corte de Justicia, y quiera que lo elijan por un segundo periodo, como establece la ley, se tenga que presentar frente al público, a ser cuestionado, cuando a fin de cuentas la propia Suprema Corte de Justicia viene evaluándole el desempeño de ese magistrado, y de hecho ya es juez de la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo no veo ningún sentido. Es decir, que aspectos como eso yo creo que el Consejo tendrá que primero evaluarlo y ver finalmente qué aprueba como reglamento. Y yo creo que en esa fase es que estamos. Todavía el Consejo no ha conocido de las observaciones. Servio Tulio, ¿cuáles son los desafíos principales que tiene el Ministerio Público para un nuevo procurador? Sea del mismo sistema, sea de la misma gestión actual. La salida de Miriam Germán va a marcar, digamos que, el inicio de una nueva era. Sí, el problema es que todo lo que fue la gestión de Miriam Germán, evidentemente de que contribuyó a mejorarle la imagen a la institución. Ese fue su aporte. Ese fue su aporte. Ahora bien, ahí hay una serie de problemas internos a lo interno del Ministerio Público. Así es. Y que yo creo que esos son los retos del nuevo procurador. ¿Como cuál? Los miembros del Ministerio Público tienen que entender que se tienen que someter a evaluaciones de desempeño. Muchas veces yo veo que ellos solicitan ascensos o que se creen plazas, pero es que la ley establece que para que a ti te puedan promover a una nueva plaza, primero tiene que haber disponibilidad. Y segundo, tú tienes que someterte a una evaluación de desempeño y en algunos casos inclusive hasta concurso. Y eso ha sido difícil que pase a lo interno del Ministerio Público durante estos años. Y yo digo estas cosas porque eso es lo que la ley establece. Y lo digo con propiedad porque, digo, modesta parte, pero tú lo sabes, Yulisa. Yo fui uno de los relatores de la ley orgánica del Ministerio Público en el 2011. Esa es la realidad. Entonces, ahí hay problemas muy serios. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con las pensiones de los miembros del Ministerio Público. O sea, el sistema de pensiones del Ministerio Público, eso no existe. Es verdad que la magistrada Miriam Germán ha hecho esfuerzo, pero eso no ha sido suficiente como para tú garantizarle a los miembros del Ministerio Público una pensión digna. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? Que muchos miembros, estamos hablando de casi 60 miembros del Ministerio Público, que debieron de haber sido pensionados hace mucho, no quiere que lo pensionen. ¿Por qué? Porque en el Ministerio Público se ha creado una especie como de bono, un sistema de bono, en donde sobre la base de lo que es tu desempeño, tú puedes lograr hasta 2 bonos que te den. Cuando tú ves y sumas lo que a ti te tocaría como pensión y lo que tú estás ganando en la realidad, no te va a compensar la pensión y no te va a dar ni siquiera para tú vivir medianamente. Ese es un tema que hay. Yo recuerdo cuando yo era procurador general, digo adjunto, yo recuerdo que ahí habían una serie de personas,
Casilda, que todavía están ahí. Gisela Cueto, gente con más de 80 años, que debieron de haber sido pensionadas, porque la ley así lo establece. Esa es la razón. Y la razón es esa. De que muchas dicen, no, pero espérate, yo no voy a morirme de hambre a mi casa. Entonces, eso es un tema que hay que abordar con propiedad. Si es verdad que nosotros queremos un Ministerio Público Independiente. Claro. Es por ahí mi pregunta, doctor. Digo, te estoy diciendo entre otras cosas. Claro. Y va un poco en relación con lo que pregunta Yulisa. ¿Cuál es la principal, el principal desafío o cuál debería ser la principal característica de la persona quien sea que vaya a ocupar la posición de Procurador General de la República? Porque se ha hablado mucho del tema de la independencia, pero aquí estamos hablando también de un tema de gerencia, hay un tema de decisión, hay un tema de reestructuración. O sea, pero para reestructurar hay que gerenciar. Pero por gerenciar ejemplo, políticamente también. Ustedes saben que se ha dado una práctica que viene desde hace muchos años, en donde jueces de paz han ocupado posiciones de fiscales. Pero ¿qué sucede? Que desde el punto de vista de la promoción, ellos ocupando posiciones de fiscales, siguen siendo jueces de paz. Pero ¿qué sucede? Que a la hora de entonces tú ver cómo tú puedes promover los jueces a fiscales, esos fiscalizadores, digamos así, los fiscalizadores. Oye, es difícil y no se ha podido encontrar un método que pueda real y efectivamente, desde el punto de vista institucional, promover esos jueces de paz a fiscales. Porque para fiscales no hay plaza. Y tú dirás, ¿qué hacen esos fiscalizadores? Que asisten a los fiscales en investigaciones, en una serie de procesos, en fin, es muy serio. Y yo creo que ese es el reto. Ahora viene el tema, como tú dices, gerencial. Desde el punto de vista de la imagen, perfecto. Otra cosa, al Ministerio Público se le acusa mucho. Esa inquisición. Pero es que esa es la naturaleza del Ministerio Público. Aquí que el Ministerio Público solicita siempre la medida de coerción más gravosa. Pero eso es lo que como Ministerio Público hacen todos los ministerios públicos en el mundo. En el mundo, es así. Ahora, el problema es que los jueces se la conceden. Y ahí es a los jueces que hay que criticar. Porque a fin de cuentas, los jueces son terceros imparciales. Y muchas veces por la presión mediática, muchas veces uno dice, oye, pero no tenía sentido en este caso una prisión preventiva. Honestamente no te lo digo. O no de ese tiempo. Por supuesto que no. Muchas veces inclusive se solicitan medidas de coerción, la prisión preventiva. En un caso complejo. Claro. 1 año y medio, y sucede que pasa el año y medio y muchas veces el Ministerio Público no cuenta con los elementos ni siquiera para poder presentar una acusación. Entonces, ese es un tema que hay que desmontar. Pero, señor Tulio, ¿le deben presentar la misma solicitud de medida de coerción al cabecilla, por ejemplo, de una red en un caso complejo y a un chofer? O sea, esas son cosas que uno ve en los casos y dice, pero que... Pero lo que pasa es que eso es parte también de la cultura. O sea, aquí sin preso no hay proceso. O sea, la gente no entiende el dominicano que una medida de coerción no tiene absolutamente nada que ver con el conocimiento del fondo de un proceso. Pero la gente se indigna cuando le dan medida de coerción de 3 meses a los imputados. Ah, bueno, pero entonces aquí hay un problema entonces de es un tema de ciudadana. Pero un tema de coordinación. Por ejemplo, también. yo pongo como ejemplo los casos bancarios. A esa gente se le conoció sus procesos en su casa. Sí. Y toditos fueron condenados y cumplieron su condena. Yo te estoy poniendo un ejemplo. Obviamente hay casos en donde en donde la medida de coerción debe de ser esa siempre, en caso de violencia intrafamiliar, la que tú quieras, en donde siga habiendo un peligro frente a cualquier persona, pero... Y oye, a mí me cayeron arriba. Yo recuerdo, Nelson, porque esto es interesante. Yo recuerdo cuando el caso de Brecht, que la magistrada Miriam Germán emitió su opinión con relación al expediente que se le sometió a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, de la cual ella era la presidenta. Y ella advertía que eso que se le estaba presentando a la Suprema Corte de Justicia tenía problemas. Sí.
¿Por qué? Porque los casos no se sustentan sobre la base de teorías, sino sobre la base de pruebas. Yo, que leo el expediente ingenuamente, dije lo mismo. Ah, pero tú sabes lo que dijeron. Que ella estaba defendiendo a Díaz Rúa y que yo estaba defendiendo a Andrés Bautista. Y a mí me relacionaron con Andrés Bautista porque cuando Andrés Bautista era presidente del Senado, yo era el consultor jurídico del Congreso. Oye, ¿cómo son las cosas? Al final, ¿qué pasó? ¿Se cayó el expediente? No. O Y el tú que equivalente. eres muy Están todos ahí. estudioso y detallista, porque lo eres, igual que tú, cuando tú lees la decisión de esa segunda Cámara Penal con relación a ese caso, oye, es una sentencia como para que, por lo menos la clase jurídica, vaya al centro de la reflexión. Claro. Porque esa es una verdadera lección de cómo no debe de instrumentarse un caso penal. Eso debería de llevarse a, a las facultades. Claro. Debería ser una materia. Best practice, pero al revés. Claro. Bueno, esa decisión, yo soy miembro del Consejo de académico del Ministerio Público, tengo un vínculo con... Fíjate si a mí me duele el Ministerio Público. O sea, no es haber sido Ministerio Público, que yo tengo un vínculo con el Ministerio Público, a través de la escuela del Ministerio Público. Y eso es una sentencia que se analiza ahí, porque hay que aprender. Hablas de desafíos presupuestarios, porque solamente desde afuera vemos el Ministerio Público como una de los actores del sistema de justicia, pero no vemos atrás cómo se soporta esa actuación, cómo se financia esa actuación, los que la ejercen cuánto ganan, porque cuando estaban aquí la gente de Fiscaldón, los salarios de los fiscales son de miseria, en contra de los riesgos que tienen que soportar también ejerciendo esa función. ¿Se ha hecho algún modelo de cuánto debería ser, digamos, los presupuestos necesarios para que el ministerio funcione con cierta eficiencia y decencia? ¿Y cómo quedaría el Ministerio Público a la luz de la inminente, futura o próxima aprobación de la ley del Ministerio de Justicia? Mira, lo primero es que un fiscal debe de ganar el mismo salario que gana un juez de primera instancia. Y gana la mitad. Un fiscalizador, el que gana un juez de paz, y gana la mitad. Y tiene más riesgo. Y más responsabilidad. Y tiene más riesgo. Es verdad que se le ha mejorado el seguro médico. Eso es verdad. Pero evidentemente de que los fiscales muchas veces, cuando tú ves, inclusive hasta en los espacios en donde ejercen sus funciones, eso da ganas de llorar. Y eso se debe a que esa es una institución que no se le han asignado los recursos que realmente ella requiere. Por ejemplo, este año es verdad que se le asignaron más recursos al Ministerio Público, por eso tampoco es suficiente. Sin embargo, a la Suprema Corte de Justicia, cuando tú ves el presupuesto que se le asignó en el 2024, fue un presupuesto de 8.600 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto le asignaron este año? 12.900 millones. Eso lo que quiere decir es que el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia aumentó un 40%. Y te voy a decir, ojalá, y yo espero que tenga la capacidad de poderlo ejecutar, porque ese es parte del problema muchas veces. O sea, que no se limiten única y exclusivamente a lo que sería eventualmente aumento de sueldo y ese tipo de cosas, que es lo que muchas veces pasa cuando esos aumentos son considerables. Y por eso es que tú ves que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de enero, habló de que hay un plan de modernización y de restauración de todos los recintos de los palacios de justicia. Porque ya cuenta con los recursos. Ya cuenta con los recursos. Entonces, esperemos a ver qué sucede. Ministerio de Justicia. Bueno, el Ministerio de Justicia es una necesidad. Pero le restaría funciones, aparte de las carcelarias, disminuiría o funciones. Lo que pasa es que se le están quitando al Ministerio Público una serie de atribuciones que se le dieron que no van acorde a lo que es la naturaleza de un Ministerio Público.
no solamente el tema de las cárceles, sino el tema de las asociaciones sin fines de lucro, una serie de certificaciones, el S4. ¿Tú sabes qué porcentaje del presupuesto del Ministerio Público va destinado al sistema penitenciario? Más del 60%. Claro. En un renglón que desde el punto de vista de la naturaleza del Ministerio Público no tiene por qué ser. Nunca debió de haber estado. Eso era atribución del Ministerio de Justicia. Aquí siempre hubo un Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que cuando el Consejo de Estado, eso se abolió y las atribuciones que tenía el Ministerio Público se la transfirieron a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial. Por ejemplo, ¿qué tiene el Poder Judicial que certificar todo lo que tiene que ver con la estampa de ganados? Digo, yo te estoy diciendo cosas absurdas para que tú entiendas. Y así tú te encuentras cuando tú te vas al Poder Judicial con una serie de atribuciones que son atribuciones propias, por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio. Una verdadera locura. Este Ministerio de Justicia lo que viene precisamente a concentrar todas esas funciones que tienen tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, que por su naturaleza no deben de estar en esas instituciones. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. No es que se le está quitando poder al Ministerio Público, es todo lo contrario. Es que se está fortaleciendo al Ministerio Público en cuanto a lo que es su función natural, que es la que se concentre en todo lo que tiene que ver con su labor de investigación, persecución, instrumentación y presentación del caso ante el tercero imparcial. Y de eso es de lo que se trata. O sea, nosotros tenemos un Ministerio Público bipolar, para que tú entiendas. Un sistema como tal. Sí, alguien decía que es como una especie de ornitorrinco. Un ornitorrinco. Que tiene la boca de pato, pero sí. En fin. Y es verdad. Y es verdad. Señor Tulio, volvamos al Consejo Nacional de la Magistratura. Tú has hablado ya de las condiciones del juez, la incongruencia de evaluar un juez que actualmente es juez. No ha sido muy convincente la explicación para que el presidente de la República sea el que nomina al procurador o a la procuradora. No sé en las observaciones que hizo Finjus si habló a ese respecto. Sí, claro que sí. Nosotros, para empezar, nosotros no estábamos de acuerdo que fuera el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros entendíamos que eso tenía que seguir siendo una atribución del presidente de la República. Nosotros vivimos en un país presidencialista y en los países presidencialistas, por eso es que tú ves que en el 91% de todos los países del mundo esa es una atribución del presidente. Porque la independencia no te la da ni la Constitución ni una norma. La independencia es intrínseca de las personas. Y el Procurador General tiene que tener un vínculo directo con el presidente de la República por una sencilla razón, por el tema del diseño de la política criminal de Estado, que ni es atribución exclusiva del Ministerio Público, aunque desde el punto de vista constitucional lo es, hasta tanto se cree el ministro de Justicia, ni tampoco es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. O sea, tú no puedes romper ese vínculo. Y también porque hemos visto en la práctica que este tipo de modelo de tú querer desvincular, que a mi juicio no hay ninguna desvinculación, porque a fin de cuentas sigue siendo el presidente el que propone al procurador. Esta vez vota Aquí 3 de lo veces. que se trata es que se ha creado un mecanismo que servirá para legitimar ese nombramiento que hace el presidente de la República. Eso es casi lo mismo que un decreto. Para mí es lo mismo. Pero Pero con la vota 3 aceptación veces. de los partidos políticos. Sergio Tulio, pero el presidente podría votar en este caso hasta 3 veces. Con la nominación, con el primer voto, y si hay un empate, pues tendría que desempatar. Sí, sí. O sea, podría votar Sí, hasta sí. 3 veces. Sí, O sea, claro que eso era necesario modificar la Constitución para hacer eso. Para eso. Era legítimamente necesario. Ahí lo único que yo veo es que en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio Público, porque hay gente que dice, bueno, lo que defendían esa
esa tesis, porque había gente que inclusive decía que eso había que dejárselo como atribución al Congreso. Bueno, yo creo que en estos debates tú tienes que tener una visión de Estado también, ¿eh? Sí. Si tú me dirás, ¿en qué pudo haber beneficiado al Ministerio Público esta reforma constitucional? Ah, bueno, en que como requisito tú tienes que haber estado desvinculado durante 5 años de un partido político. Quizá eso. Bueno. Pero el hecho de que sea el Consejo, yo no creo que eso sea tan relevante. Pero Milton Rey Guevara demostró que estar vinculado a un partido político no te hace menos Por eso es que ético. nosotros en la Fundación, y qué bueno que tú lo dijiste, no estamos de acuerdo con la visión de que en posiciones como tú lo estás diciendo, un Emanuel Esquea Guerrero, vamos a ver. Así es. Virgilio Bello Rosa. Milton Rey Guevara. Y hay varios más. Está claro. Hasta Servio Tulio no está vinculado a ningún partido. Servio Tulio. No, pero mi reino ya no es de ese mundo. Muchas gracias. Se nos quedó el asunto de la candidatura independiente. Yulisa trajo el tema ahí que Bukele dijo que había que quitarle financiamiento público a los partidos. Pero ya... Lo que pasa es que esa candidatura es independiente y yo sé que ya tenemos que terminar. Hace rato. La verdad es que yo no sé cómo el Congreso... Porque es una cuestión de diseño constitucional, el monopolio lo tienen los partidos políticos. Arquitectura. Oye, yo sé que a mí me han, ¿verdad? Los que han defendido esa corriente, yo he sido objeto de crítica, pero quiero decir lo siguiente y concluyo. Este país también tiene que aprender de que las diferencias de criterios no son malas. Así es. Que no es yo decirte a ti, porque nunca lo diré, que tú no tienes la razón. Pero yo tengo el derecho de decir que yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál es el problema? Hay que... Yo creo que tenemos que ser tolerantes. A ustedes le dijeron que es de la casa. Él es de la casa. A propósito de los trabajos de actualización en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, del ritmo de ejecución que llevan los mismos, tenemos en el terreno a Raiza Álvarez con el reporte sobre qué está pasando aquí y cómo avanzan esos trabajos. Adelante, Raiza. Gracias, muy buenos días. Me encuentro en estos momentos en uno de los puentes peatonales que se ubican en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Es la primera vez que estamos luego de la destitución o renuncia del ministro del IGNE Ascensión. Ya ustedes en el estudio me estarán corrigiendo, señores. Quiero que observen cómo se encuentra el tránsito en esta mañana, dirección oeste-este. El flujo de vehículos hoy es impresionante. Desde tempranas horas de la mañana la gente está reportando 5 y media, 6 de la mañana, que todo ha sido justamente como usted lo está viendo en estos momentos. Si se fijan, los 3 carriles que están dirección este-oeste, que sirven desde ya, sirven como carriles expresos. Uno de ellos se está utilizando como vía de desahogo desde un poquito más atrás, camino a Los Alcarrizos, y justamente en esta entrada también pues hay vehículos que también se desvían por esta parte. Y aún así, a pesar de todos los carriles que están habilitados en dirección pues oeste-este, el flujo de vehículos es impresionante, señores. Vamos a ver si pueden ver ya ante las cámaras cómo continúa el flujo de vehículos hacia la Núñez de Cáceres. Vamos a ver si ya las personas que están acá nos permiten pasar. Esta es la situación. Miren, señores, impresionante el flujo de vehículos en los carriles expresos, tanto para ir como para venir. Nosotros estuvimos hablando anteriormente con algunos de los usuarios del transporte público de la zona y algunos también de los motoconchistas para que nos den su impresión acerca de cómo ven los trabajos, cómo ven los adelantos, cómo fluye el tránsito ya de manera regular en la zona, ya a raíz de que ellos son personas que todos los días están acá. Vamos a escuchar. Bueno, mucho tapón. Poco el tránsito no circula bien, imagínense, hay mucho tapón. ¿Usted está aquí para coger transporte público? Claro que sí. ¿En esta misma zona, aquí pegadito de la calle? Sí, estoy esperando la onza que baja para el teleférico. Pero entonces aquí no veo la forma. ¿Cómo usted por acá? No hay no hay... Estoy aquí de este lado, cuando la onza pase... ¿La onza se detiene justo en el medio de la carretera? Sí, ellos se paran ahí.
¿Cómo usted ve el desarrollo del tránsito por aquí, de las vías? Cada día peor cada día. Nada de solución. ¿No ve mucha organización en lo que se está haciendo acá? Hasta ahora no. Hasta ahora mismo veo cada cosa para atrás. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio algún empleado de obras públicas haciendo algún tipo ¿De trabajo? No, llovían todos los días, pero no se ve casi el aumento de lo que hacen. El flujo de pasajeros para nosotros, está un poco flojo ahora. Pero todo el mundo está al grito con lo que se llama los tapones. No sé más adelante si se afloja, ¿tú me entiendes? Bien, señores, esa es la situación. Bastante vehículos el día de hoy. El tránsito está un poco caldeado. Nosotros esperamos que ya con la entrada del próximo ministro Eduardo Estrella, pues los avances que se puedan ver aquí y en otros de los puntos que todavía se encuentran, digamos que pausados o un poco lentos los procesos, sean a los cuales se le dé prioridad, porque sin lugar a dudas el tránsito se está convirtiendo en un problema para los usuarios, para todos los ciudadanos que transitan en esta zona y pues en otros también lugares de este Distrito Nacional. Es todo lo que tengo por el momento desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Yo regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Raiza, por ese reporte en tiempo real directamente del kilómetro 9. Esperamos que los trabajos avancen y contigo nos vamos a pausa. Bueno, nos vamos, Catherine vino de rojo, se equivocó, es mañana San Valentín. Repite mañana, con otro rojo. Mañana viene de rojo y mañana también viene nuestro psiquiatra para hablar del cerebro y el corazón en la elección de pareja. ¿Eso es para ti? Yo pudiera hablar de eso, pero en sentido contrario. Esa es ponle atención a esa clase mañana. Y que el corazón no sabe nada de eso. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao.